Gloria al Señor. La cual, hermanos, los objetivos de esta clase, gloria al Señor, son, hermanos, primeramente entender un poco más sobre la autoridad divina de Cristo, identificarse con uno de los dos hijos de esta parábola, ponerse en acción para realizar de inmediato la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Así es que el pensamiento central es: no basta estar de acuerdo y decir sí. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Hay que asegurarse, hermanos, siempre de estar en la voluntad de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos bajo la voluntad de Dios prospera en nuestra vida. Pero todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios nos trae consecuencias, como se nos enseñaba el viernes. Gloria al Señor, que siempre la desobediencia trae consecuencias. Pero cada quien, hermano, se conduce bajo la voluntad de Dios, eso trae bendición, porque la obediencia nos trae bendición. Gloria al Señor. Así es que vemos aquí, hermano, estos versículos que llegaron los fariseos, hermanos, los escribas, todos aquellos que siempre estaban viendo cómo, hermano, tentarle a Cristo para poderle, hermano, echar mano, ya que ellos, hermano, estaban siempre en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Y nosotros vemos aquí que los versos que empieza, hermano, a hablar, gloria al Señor, del 23, que dice que cuando vino al templo, ¿quiénes fueron los que llegaron, hermano, cuando Cristo vino al templo? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque si ustedes se ponen a leer, hermano, el capítulo 21, ahí abarca la entrada triunfal a Jerusalén, y también, hermano, abarca también cuando Cristo, hermano, entró al templo y encontró aquel templo lleno, hermano, de cambistas, de vendedores. Gloria al Señor, que ya la ofrenda que ellos traían al Señor al templo, el sacrificio que ellos le presentaban al Señor, ya no era, hermano, de corazón. Simplemente era como salir de la obligación, porque ellos llegaban al templo a comprar la ofrenda, a comprar, hermano, las palomas, las tortolitas que le daban al Señor. Por eso Cristo hizo, hermano, lo que hizo en el capítulo 21, verso 12, que cuando entró al templo, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sea que ya lo andaban corto a Jesús, hermano, por todo lo que Cristo estaba haciendo. Cuando llegó al templo, Jesús se indignó al ver el desorden, al ver, hermano, la empatía que el pueblo de Dios traía las ofrendas al Señor, y que ahí mismo iban a comprar el sacrificio, donde nosotros sabemos que el Señor siempre deseaba un sacrificio de corazón, una ofrenda voluntaria, pero de corazón, hermano, de que se presentara esa ofrenda en el templo, pero que ellos la vinieran a dar con un corazón limpio, con un esfuerzo de traer, hermano, de preparar, pienso yo, de ir a preparar ese cordero, esa paloma, de ir fuera del templo a comprarla. Gloria al Señor, y venir con ella cargándola desde donde vivían y cuidando la ofrenda para no entregársela al Señor dañada. Bendito su nombre. Pero ellos querían evitar tanta molestia
que llegaban con las manos vacías al templo y ahí a la carrera miraban a los que vendían ya se había convertido un negocio las ofrendas que le presentaban al Señor. Y por eso Cristo reaccionó con ese celo por la ofrenda mal puesta que le daban al Señor, hermano, por los sacrificios sin esfuerzo para Dios. Por eso, hermano, Él hizo todo eso, que volcó la mesa y les reprendió. Y desde ahí los escribas y los fariseos lo traían, hermano, a tientas. Y ya luego vemos que por la mañana se fue a una ciudad y maldijo a una higuera porque no tenía fruto. Y también, hermano, lo estaban viendo los fariseos y los escribas y todos los principales de la ciudad. Y ya luego en el verso 23, como que les colmó la paciencia a los escribas y a los fariseos y a los ancianos. Por eso le preguntaron: ¿con qué autoridad tú estás actuando de esta manera? Y ellos querían que Jesucristo les respondiese, hermano, de una forma, gloria al Señor, de decir con la autoridad: porque soy hijo de Dios, porque soy el Cristo. Pero Cristo no les respondió así, porque conocía, hermano, el pensamiento y la inclinación, que el corazón con que hacían estas preguntas, porque eran para tentarle. Era para, hermano, para prenderlo en una blasfemia. Gloria al Señor, porque si Cristo decía: porque soy el Hijo de Dios, para ellos era blasfemia. Y así podían acecharle, podían acusarle. Pero Cristo, hermano, era más listo que ellos. Gloria al Señor. Así es que vivimos en un tiempo en que muchos están negando o dudando de la autoridad de Cristo. Por una parte están los ateos, que tratan de negar la existencia de Dios y todo tipo de influencia en la fe en el mundo. Y que pueda, hermano, tener esa influencia en los corazones de los incrédulos. Esa ola de incredulidad, oposición religiosa anticristiana, gloria al Señor, hermano, tiene sus comienzos. Y esto comenzó con los fariseos y los judíos que seguían, hermano, a Jesucristo para aprenderle en alguna palabra y así acusarlo. También han negado, hermano, la autoridad de Jesús los musulmanes, otros grupos herejes, incluyendo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Gloria al Señor. Y así, hermano, muchas personas niegan la autoridad del Hijo de Dios. Los teólogos liberales modernistas, que bajo, hermano, la bandera bíblica cristiana abogan por un mero maestro Galileo, restando la importancia de la deidad que hay en Cristo. Ante las preguntas y argumentos imprudentes de estos hipócritas maestros judíos, el Señor dio respuesta que los obligaron a declararse como ignorantes, porque ellos sabían de lo que Cristo les estaba preguntando: de dónde venía el bautismo de Juan, de dónde venía el ministerio de Juan. Y cuando Cristo los interrogó, como ellos estaban interrogando a Cristo, porque negaban la autoridad de su divinidad. Ellos negaban rotundamente que ese hijo del carpintero, de José y de María, fuese el Hijo de Dios, hermano. Ellos lo negaban. Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo. Para ellos era un impostor, para ellos era un blasfemo, para ellos era un pecador, un hijo de fornicación. Así es que cuando vio, hermano, a los fariseos enredados en su propia trampa, procedió a referir esta parábola que encontramos en el versículo, hermano, 28. Hablando porque de la parábola de los dos hijos. Porque os parece, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, me ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Gloria al Señor. Por eso Cristo les refirió esta parábola, porque ellos se habían encerrado en su religiosidad. Hermano, ellos se habían encerrado en su hipocresía. Gloria al Señor, de la religión. Ellos se creían, hermano, más santos que todos los demás judíos. Gloria al Señor. Esta secta de los fariseos, los seduceos, hermano, y todos los escribas, todos los que pertenecían al Sanedrín, hablando de los principales, de los ancianos y de los fariseos, hermano, gloria al Señor. Ellos, hermanos, habían agarrado y optado por poner más mandamientos aparte de la ley. Gloria al Señor. Ellos habían optado para poner más mandamientos aparte de la ley. Y eso, hermano, era lo que Cristo no les toleraba también a ellos. Gloria al Señor. De que ellos, hermano, pudieran más cargas que la que ya estaba escrito en la palabra del Señor. Y nosotros eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, de no caer en una religiosidad, de no caer, hermano, en un fariseísmo. Gloria al Señor. Siempre tenemos que saber qué nos enseña la Biblia, qué nos manda la Biblia para poderla vivir. Gloria al Señor. Y ellos negaban rotundamente la autoridad de Jesucristo, porque muchas veces Jesucristo hacía cosas que ellos, hermanos, repudiaban, que ellos negaban. Gloria al Señor. Y por eso la palabra autoritativa de Jesús, inciso 1, vamos a ver, hermano, la palabra autoritativa de Jesús, preguntas y argumentos débiles. Porque estos ancianos, hermano, hombres de edad madura, de la aristocracia judía, miembros del Sanedrín, se creían muy estudiosos de la ley, muy, hermano, muy dogmáticos de la ley, maestros, gloria al Señor. Y para ellos, hermano, tenían toda la razón siempre. Y por eso Jesucristo los prendió en su astucia. Gloria al Señor. Jesucristo no les dio la respuesta que ellos querían escuchar. Jesucristo los prendió con otra pregunta para ponerlos en tela de juicio en su propia conciencia. Gloria al Señor. Esta lección nos introduce a la última semana del ministerio de Jesús antes de su muerte. Después de estar en el templo, había regresado con sus discípulos a pasar la noche en la pequeña población de Betania. El día siguiente, al llegar al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban, el cual, hermano, vemos que ahí muchos de los que estaban ahí vieron esta autoridad con que Cristo hizo estas cosas. Así es que los hechos autoritativos de Cristo provocaron los celos y el temor de los miembros del Sanedrín o concilio de los judíos. Por eso cuando vino al templo un día después de haberse purificado, hermano, gloria al Señor, vinieron para tentarle y para prenderle en una palabra, gloria al Señor, porque ellos estaban ya, hermano, indignados de todo lo que Cristo hacía, gloria al Señor, contrario a lo que ellos enseñaban o a lo que ellos vivían. Así es que esta delegación del concilio venía para averiguar cuál era el origen de la autoridad de Jesús a hacer estas cosas y qué credenciales podían, hermano, mostrar. Gloria al Señor. ¿Qué credenciales podría mostrar Jesús? Sabía que Jesús no era de su grupo ni portaba autorización alguna de institución humana, porque para ellos los únicos maestros eran los que salían de su entorno, eran los que salían del Sanedrín, del concilio. Gloria al Señor. Por eso ellos rechazaban, hermano, a Cristo, porque Cristo vino a enseñar, hermano, la palabra, gloria al Señor, diferente como ellos lo enseñaban, porque ellos invalidaban el mandamiento de Dios para introducir
introducir sus propios mandamientos, sus propias tradiciones. Gloria al Señor. Acordémonos cuando estaban cuestionando a Cristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y ellos, hermanos, lo habían tomado como un mandamiento de que los seguidores de los judíos tenían que lavarse las manos a fuerza. Y cuando Cristo, hermano, lo argumentaron con esa pregunta también, Él les dijo que todo lo que el hombre, hermano, lo que el hombre come o lo que entra, no era lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía. Por lo tanto, no era tanto pendiente de andarse lavando las manos. Uno lo hace, ¿por qué? Por salud. Pero ellos lo hacían ya, hermano, como algo de la religión, como un mandamiento. Gloria al Señor. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, gloria al Señor, de no caer, hermano, invalidar los mandamientos de Dios para estar en un mandamiento de hombre. Gloria al Señor. Así es que, hermano, esta fuerza impactante de la verdad con que Cristo hablaba les provocó celo, les provocó envidia, y por eso ellos, hermano, querían ir a escuchar a Jesús, no tanto para aprender, no tanto, hermano, para poder ser enseñados por Jesús, sino para ver qué es lo que hablaban. Ya iban con malicia. Gloria al Señor, porque sus corazones, hermano, no estaban purificados, sus corazones estaban torcidos, ciegos, como Cristo lo dijo, que tenían ojos mas no veían, tenían oídos pero no oían, porque su corazón se había engrosado. Negaban la autoridad, hermanos, de Cristo. Tenemos que usar la sabiduría de Dios para responder, hermano, a estas personas cuando quieren entrar en un debate, porque ellos querían entrar en un debate para aprender a Jesús en una palabra. Hay temas, hermano, que no son de bendición para poderlos hablar, sino simplemente son temas para entrar en contienda y en debates. Y eso uno lo tiene que evitar, porque el evangelio no es para contender ni para debatir. El evangelio es para salvación y justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Y Jesucristo por eso sabía que si él entraba, hermano, en una respuesta para responderle como tenía que responderle, iba a ser un debate, porque ellos no le buscaban para aprender, ellos lo buscaban para debatir y para ver cómo lo podían prender en una palabra de Jesucristo. Así que conocían la intención de sus corazones. Por eso les respondió, hermano, con esta pregunta. Vamos ahí, gloria al Señor. Cuando ellos le preguntaron, entonces los fariseos, verso, hermano, del capítulo 21 de Mateo, donde estamos leyendo. El verso 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea que lo interrumpieron, porque aparte, hermanos, eran maleducados, gloria al Señor, porque andaban en ira, andaban en contienda, andaban en envidia, andaban en celo. No tenían, hermano, dirección de Dios estos hombres. Entonces, hermano, lo interrumpieron. Dice que se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, o sea, lo interrumpieron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le preguntaron dos preguntas: ¿con qué autoridad y quién te la dio? Jesucristo pudo haber dicho: con la autoridad de que soy el Cristo y la autoridad con la que Dios me ha mandado a hacer todas estas cosas. Pero Cristo no tuvo necesidad de responderle, porque él no tenía necesidad de demostrar su autoridad. Él era un hombre de autoridad. Y cuando Dios deposita autoridad en alguien, no hay que demostrarla, hermano, con palabras. Hay que demostrarla con hecho. Hay que demostrarla con nuestra sabia mansedumbre en nuestra conducta y en nuestras obras. Que hay, hermano, autoridad de Dios sobre nosotros. Que hay gracia de Dios sobre nuestra vida. Gloria al Señor.
porque eso se ve, eso se nota. La gloria de Dios no puede pasar despercibido en nadie. Gloria al Señor. Por eso cuando Cristo se presentaba ante todo ello, decían: este hombre habla como quien tiene autoridad. No habla como los fariseos, no habla como los escribas. No, este sí habla la palabra como quien tiene autoridad. Porque la autoridad no se grita, la autoridad, hermano, se manifiesta. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Y este hombre, hermano, por eso él les respondió sabiamente, porque querían una respuesta para tentarle, debatir y condenarle. Gloria al Señor. Y uno tiene que tener discernimiento antes de abrir la boca, antes de proferir palabra, hermano, de discernir con qué intención viene alguien a preguntarnos algo. Gloria al Señor. Como le digo, hay temas que muchas veces, hermanos, sirven para debatir y entrar en contienda. Por ejemplo, si a mí vienen a preguntarme un tema, gloria al Señor, que es de controversia, hermano, yo hablo en privado con esa persona y les pongo mi punto a la luz de la palabra, pero no en público, porque muchos tenemos opiniones y pensamientos diferentes. Gloria al Señor. Y entonces ahí empiezan los debates, las opiniones, y en vez de ser edificación viene a ser de destrucción. Gloria al Señor. Por eso Jesucristo, hermano, mejor supo cómo contestar a estas preguntas. Gloria al Señor. Así es que no les respondió. Cristo sabía que ellos lo miraban, hermano, con menosprecio. Menospreciaban la autoridad con que él había sido enviado. Y qué difícil es lidiar con personas que no reconocen la autoridad con la que Dios nos ha delegado. Gloria al Señor, hermano. Realmente es bien difícil, gloria al Señor, entablar autoridad sobre alguien que no reconoce esa autoridad que está enfrente. Gloria al Señor. Hoy en día, hermano, hay muchas personas que mejor prefieren estarse pastoreando a sí mismos porque no quieren una autoridad enfrente de ellos, y hacen bien en quedarse en sus casas. Magnífico. Porque es muy difícil pastorear a alguien que no quiere que ejerzan autoridad sobre su vida. Gloria al Señor. Y hoy vemos muchas personas, hermano, así, que dicen: no, es que todos los pastores son malos. No hay, todos los pastores no sirve ni uno, y por eso yo mejor me quedo en mi casa. Aquí que Dios me pastoree. Gloria al Señor. Y realmente lo hacen bien. Porque cuando no reconocen una autoridad, hermano, encima de ellos, es bien difícil dejarse pastorear. Porque uno viene a la iglesia a congregarse para que lo pastoreen. ¿Sí? Gloria al Señor. Y es por eso que si tienen ese pensamiento, es mejor, la mejor decisión que hacen es eso, quedarse en su casa, pastoreándose a sí mismo. Gloria al Señor. Pero estos fariseos no se quedaban en sus casas, hermano. Ellos llegaban al templo, ellos llegaban a hostigar a Jesús, ellos llegaban con una expectativa, con una malicia en sus corazones para ver qué palabra hablaba mal Jesucristo, para ver qué palabra maldicha decía Jesucristo para aprenderle. Gloria al Señor. Miren lo que vamos a leer, Mateo capítulo 22, verso 15, hermano, al 21. Gloria al Señor. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, los herodianos eran aquellos que estaban a favor de Herodes, hermano. Ellos eran un grupo de seguidores del rey Herodes, los herodianos. Diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Miren la hipocresía con que hablaban. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo que la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
y le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Es que no podían con la astucia de Cristo, hermano, con la sabiduría de Él, con ese discernimiento que Él tenía para conocer la malicia. Como le digo, es que hay palabras y preguntas que vienen cauciosamente, maliciosamente. Ellos no querían una respuesta para aprender a honrar a Dios, hermano, en esta tierra. Ellos querían que Jesucristo, hermano, dijera algo en contra del gobernante de César para poderlo acusar ante el César. Óyeme, este Cristo está diciendo que no hay que darte tributo. ¿Sí me entienden? Por eso Cristo le dijo: ¿de quién es la moneda? Imagínense cómo Jesucristo les dio la respuesta sabiamente. Porque ellos no iban con un corazón limpio para aprender. Ellos iban siempre para ver, dice, con cómo le podían ¿qué? Tentar, cómo podían prenderle. Gloria al Señor. Así es que nosotros tenemos que ver, hermanos, que dice que los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Sí, hermano, envolvían las palabras con dulzura, como con verdad. Y ahí es donde uno tiene que usar el discernimiento para saber con qué intención se está haciendo una pregunta, con qué intención se está haciendo una conversación. Gloria al Señor. Así es que los fariseos negaban, hermano, la autoridad de Jesús y no creían, gloria al Señor, que Cristo venía de Dios, que Cristo era el Mesías. Y por eso, hermano, le debatían, le perjuriaban, le estorbaban la enseñanza, gloria al Señor, porque no iban con un corazón para aprender. Y cuando nosotros, hermano, no tenemos un corazón para aprender, gloria al Señor, realmente toda la palabra, hermano, que escuchamos no nos es de edificación. Cuando no tenemos un corazón dócil, cuando no tenemos un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón leal, donde queremos crecer en la gracia de Dios, que queremos crecer para salvación de Dios, hermano. Siempre la palabra no va a ser, hermano, de edificación, sino de estorbo para nuestro crecimiento. Y para estos fariseos, hermano, su fuerza impactante de la verdad de Cristo, no cabe duda de que estos astutos enemigos de Cristo esperaban que Él dijera que había realizado estas cosas con el derecho que tenía de ser hijo de Dios. Por su parte, Jesús en ningún momento ocultó la verdad ni invadió responsabilidades. Lo que hizo fue simplemente aprovechar el momento para desenmascarar la hipocresía de estos líderes religiosos. Su respuesta fue un interrogativo a la conciencia de sus atacantes. Siempre Cristo les respondía, como aquí le dice: ¿por qué pensáis? Gloria al Señor, en el capítulo que leímos, hermano, del capítulo 21 de Mateo, donde les dio la respuesta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire, hermano, Jesucristo siempre les hablaba y desenmascaraba la conciencia hipócrita de estos hombres. Gloria al Señor, que siempre ellos, hermano, se relucían en apariencia, se relucían, hermano, en lo exterior, pero en lo interior estaban llenos de adulterio, estaban llenos, hermano, de robo, estaban llenos, hermano, de tanta cosa, gloria al Señor, que no manifestaba lo que ellos predicaban. Por eso en el capítulo 23 de ahí mismo de Mateo, vamos a leer Mateo 23. Ahí, hermano, les extensa todo este capítulo a su hipocresía. Si ustedes lo leen, porque son como unos 37 versículos, 36, pero solo vamos a extraer algunos. Dice la palabra de Dios, verso 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso se llama hipocresía, gloria al Señor. Porque uno cuando predica, cuando enseña, hermano, uno tiene que examinar su propia vida, examinar su propia, hermano, su propio camino, gloria al Señor. Porque si yo no vivo, hermano, lo que predicamos, lo que enseñamos, gloria al Señor, venimos a hacer metal que resuena, que retimba, gloria al Señor. Siempre tenemos que examinar nuestra propia vida antes de exponer la palabra. Porque esto, hermano, Cristo les desenmascaraba su hipocresía. Así es que por eso le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen en cuanto a la palabra, pero con sus hechos tengan cuidado, con sus obras tengan cuidado, no hagan lo que ellos hacen. Y así es que en el verso, hermano, 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y en el verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Todo este capítulo, hermanos, se le dedicó a la hipocresía de los fariseos y de los escribas, que decían ser los enseñadores del pueblo, que decían ser los maestros del pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Y Jesucristo se indignaba, hermano, no tanto porque cómo vivían, sino por la hipocresía. Porque Cristo, hermano, gloria al Señor, Dios siempre quiere que el hombre, hermano, venga al arrepentimiento, se dé cuenta de su proceder, de su pecado. Pero Dios, hermano, abomina al impío, aquel que quiere vivir doble vida dentro del camino de Dios, dentro, hermano, del conocimiento. Cuando ya se tiene el conocimiento y no vivimos bajo ese conocimiento, es que a Dios le desagrada nuestra manera de vivir, hermano, nuestra manera de actuar. A Dios le desagrada cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Ahí está el pecado, gloria al Señor, que teniendo el conocimiento vivimos, hermano, diametralmente, indireccionalmente a ese conocimiento. Y eso era de los fariseos. Ellos tenían la ley, eran maestros de la ley, eran intérpretes de la ley, pero no vivían conforme a la ley. Gloria al Señor, porque en Isaías dice: a la ley y al testimonio, y el que no ande conforme a la ley es porque no le ha amanecido, es porque la presencia de Dios no se ha arraigado en sus corazones para poderles dar un nuevo corazón y poder vivir conforme a la palabra de Dios, hermano, porque solo un corazón limpio, un corazón transformado puede sujetarse a la palabra de Dios. Los corazones que no están, hermano, sujetos a la presencia de Dios no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque todavía están carnales, y la carne, hermano, no hereda el reino de los cielos. No erréis, dice la palabra del Señor. Carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Cuando nuestro corazón todavía está bajo los efectos de la carne, cuando no es guiado por el Espíritu de Dios, hermano, nuestro corazón no puede sujetarse a la ley de Dios, a la palabra. Y estos fariseos no podían sujetarse a la palabra porque sus corazones estaban, hermano, engrosados, endurecidos. Gloria al Señor. Y aunque Cristo, hermano, estaba ahí presente con ellos y ellos miraban las maravillas con que Cristo actuaba, ellos seguían negando su autoridad.
Ellos seguían negando, hermano, sujetarse a Él. Gloria al Señor. Así es que vemos aquí, hermano, que como Cristo les responde, gloria al Señor, a la pregunta de ellos, cuando les pregunta ¿con qué haces con qué autoridad haces estas cosas? En el capítulo 21, verso 23. ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondió Jesús y le dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Si decimos que es de los hombres, aquí está todo el pueblo y nos va a apedrear. Y si decimos de Dios, aquí Cristo nos va a decir: entonces, ¿por qué no obedecéis a Juan? ¿Por qué no sos seguidor de Juan? Ellos eran astutos, hermano. Ellos eran ignorantes para su propia conveniencia. Porque muchas veces, hermano, nos hacemos ignorantes porque no queremos sujetarnos a la palabra del Señor. Y nos hacemos, hermano, como que no sabemos el camino donde debemos de andar. Y ellos se hicieron ignorantes porque les convenía hacerse ignorantes. Porque dice ahí mismo, hermano, en el versículo 25. Entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No lo pudieron prender, hermano. Gloria al Señor. Esta pregunta era una espada de dos filos y los fariseos lo sabían muy bien. El problema consistía en que si admitían que el bautismo y el mensaje de Juan venía de Dios, entonces se declaraban culpables de dos faltas: de no haber acudido al llamado al arrepentimiento y también de no haber recibido a Jesús, a quien Juan presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué difícil es lidiar con personas que no reconocen la autoridad. Se vuelven ciegos, como lo dice aquí también en Mateo: ciegos y guías de ciegos. Gloria al Señor, que los dos se irán al mismo hoyo, dice. Ahí mismo en el capítulo 23 donde leí, pueden leerlo en sus casas, hermano. Que ya después les dice: ustedes van y recorren todo largo camino para andar predicando, para andar evangelizando. Y cuando convierten a uno, lo hacen más hijos del infierno 2 veces que usted. Imagínense hasta qué punto llegó Jesucristo a apelar a su conciencia. Pero aún su conciencia ya estaba, hermano, cauterizada. Porque cuando el corazón, hermano, no nos reprende, mayor es Dios. Y cuando Dios está reprendiéndonos, pero aún nosotros seguimos en nuestra terquedad, en nuestra desobediencia, hermano, ya nuestra conciencia ya nos está dictando que está cauterizada, que ya ni aún nuestra conciencia nos dicta el camino del bien. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice, hermano, que el hombre natural que no conoce, vamos a Romanos, gloria al Señor. Romanos capítulo 2, hermano. Ahí nos habla un poquito de cómo los hombres, hermano, sin la ley, por una simple razón, una simple conciencia, conocen el camino del bien. Romanos capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿a quién? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El ser humano tiene una razón, aunque no conozca a Dios, aunque no tenga a Dios en su corazón, aunque no lo haya aceptado como su Salvador. El ser humano tiene una conciencia, tiene una razón que le da, hermano, facultad de juzgar su camino, si es bien o si es mal. Pero por el pecado y la desobediencia, hermano, también esa conciencia y esa razón se degrada. Gloria al Señor.
se va, hermano, en declive. Y ya el hombre, hermano, totalmente su conciencia y su razón ya están gobernados por la maldad y por el diablo y por la desobediencia, por todo, hermano, lo que quiera desviar la vida del hombre. Ya no hay ni conciencia ni razón que pueda hacerlo entender que el camino que lleva es final de muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre ve que su camino que lleva es de bien, aunque esté mal, cuando ya no tiene ni conciencia para juzgar su propio camino, cuando ya su razón está, hermano, desviada, gloria al Señor. Por eso dice aquí, hermano, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gloria al Señor. Y estos fariseos ya no tenían ni conciencia ni razón, no, ellos estaban ciegos totalmente, hermano. Su motivación era a derrocar a Cristo, acabarlo. Gloria al Señor, al punto, hermano, de desaparecerlo. Así es que vemos aquí, gloria al Señor, los falsos guías espirituales tuvieron que escudarse en la mentira. No sabemos. Ellos sí sabían, hermano, que Juan fue enviado de Dios, también que Jesús era el Hijo de Dios, pero le fue menos embarazoso declararse ignorantes que admitir su error y la falta de fe que estaba en sus corazones. Esta es la clase de ignorancia que existe hoy en el mundo. No es la ausencia del conocimiento de Dios, sino la falta de voluntad de aceptar y obedecer a su palabra. Gloria al Señor. Ahora el hombre no está pereciendo por falta de conocimiento, está pereciendo por falta de voluntad de someterse, hermano, a una autoridad divina, de someterse, hermano, a una palabra que establece normas de conducta. Gloria al Señor. Porque el hombre, hermano, mejor es rechazar la existencia de Dios, porque al hombre se le hace mejor rechazar que hay un Dios en los cielos, hermano, porque no quiere sujetarse a lo que Dios establece, a los parámetros morales y conductas sociales que Dios establece en su palabra. Al hombre mejor se le hace decir: no sabemos si existe Dios y si existe el diablo también, si hay infierno o no hay infierno. Los hombres quieren ser ignorantes para vivir en su pecado y que ese mandamiento no le estorbe su desobediencia. Y ellos por eso, hermano, dijeron: no sabemos, porque no queremos que nos estorbe nuestro objetivo, que es prender a Cristo. Así es que esta parábola, hermano, termina, gloria al Señor, Cristo termina con una parábola con estos fariseos. Vamos a seguir aquí en el versículo 28. Dice del capítulo 21 de Mateo: pero ¿qué os parece? Después que ellos dijeron: no sabemos si lo que tú hablas es de Dios o es de los hombres, no lo sabemos. Pero Cristo les dijo: tampoco yo sé con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Les voy a dar una parábola. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Jesús? ¿La voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Gloria al Señor. Cristo, hermano, con esta parábola los aniquiló completamente y le demostró, acusando a su conciencia, hermano, que lo que vivían simplemente era una religiosidad,
que aún el más pecador de ellos que vivía alrededor de ellos tenía más esperanza que ellos. Porque qué difícil es, hermano, convencer a alguien que tiene conocimiento, pero ese conocimiento lo ha embotado, lo ha errado. Es más fácil que un pecador perdido, empedernido, hermano, tenga más voluntad de aceptar a Cristo que ese hombre con conocimiento, hermano, de Génesis y Apocalipsis, se arrepienta para llevar un camino recto delante de Dios. Por eso es que Cristo les dijo, ¿saben qué? Los publicanos y las rameras están delante de ustedes, porque ustedes simplemente son apariencia. Ustedes simplemente son el caparazón, gloria al Señor, de que tienen a Cristo, de que tienen a Dios, perdón, en su corazón, de que son estrictos en la ley. Así es que vemos aquí, gloria al Señor, que Cristo le refirió esta parábola. Hermano, esta parábola es un examen de conciencia para los engreídos representantes de la religión judía que fueron al templo de maleducados a interrumpir a Jesús. Mientras enseñaba el hombre que tenía, hermano, 2 hijos, mientras él enseñaba a aquel hombre que tenía 2 hijos, parece presenciar, hermano, que los fariseos estaban muy atentos a la palabra que Cristo iba a decir, pero no para aprender, sino también para estar bien caucioso y prenderle en alguna palabra a Jesús. Y así es que nos habla de 2 hijos aquí. El primer hijo representa a los pecadores que están aferrados a su manera de vivir y no quieren comprometerse a cambiar. Sin embargo, una fuerza poderosa, la obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia, puede operar en esos corazones de esos pecadores. Eso es el hijo número 1. Y aquellos pecadores que están con su manera de vivir y no quieren comprometerse en cambiar, hermano, pero la obra del Espíritu Santo, cuando llegue esa palabra de vida a sus corazones necesitados, hermano, gloria al Señor, puede atraerlo, puede, hermano, convertir ese hombre perdido y ese hombre pecador para acercarse a Dios de una manera fácil y sencilla. Pero cuando tenemos al hijo segundo, el cual representa a los religiosos de aquel tiempo y de hoy, que prometen 1000 cosas, pero al fin solo son palabras vanas. Al fin solo son promesas de cambio. Al fin solo son promesas, hermano, de poderle entregar su vida por completo al Señor. Porque aquellos que tienen el conocimiento saben que están mal, pero no tienen el poder para cambiar, porque no ponen de su esfuerzo para cambiar. Porque este evangelio, hermano, tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Quién le ha dicho a usted que es fácil el evangelio de Cristo, el evangelio de la palabra que el Señor nos ha encomendado? No es fácil que muramos todos los días a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos que a veces nos quieren llevar cautivo, hermano, a la desobedecer a Dios. No es fácil tener esa lucha y vencer, gloria al Señor. Pero aquellos religiosos, hermanos, que simplemente le sirven a Dios de palabra, bueno, adentro del templo, pues, que aquí adentro del templo todo el mundo somos cristianos. Todos podemos levantar, cantar, adorar y sentir la presencia de Dios por su misericordia. Pero el reto más grande está afuera, gloria al Señor. El reto más grande está allá, hermano, entre los incrédulos. Que resplandezca la luz de Cristo en nosotros. Que seamos luminares en medio de las tinieblas. Que no seamos la luz que está debajo de la mesa, hermano, sino que podamos ser esa luz en medio de este mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, que esté brillando constantemente, hermano, a los pecadores que llevan un camino de tiniebla. Ese es el reto de todo creyente, de todo cristiano. Afuera, gloria al Señor, del templo, porque simplemente estos hombres vivían una religiosidad, una apariencia, entre ellos el Sanedrín, gloria al Señor, pero ellos, hermanos, no mostraban lo que ellos predicaban con sus hechos. Y por eso Cristo los comparó y les dijo que era mejor una ramera y un publicano que ellos.
Porque realmente el pecador no anda ocultando su pecado. El pecador vive su pecado, hermano, y lo vive y lo disfruta. Pero el que tiene el conocimiento, el que tiene, hermano, la palabra en su corazón, oculta su pecado porque no lo disfruta. Porque sabe que el pecado avergüenza, el pecado trae culpa, porque ya tiene el conocimiento, ya está el conocimiento de la ley en sus corazones, gloria al Señor, y por eso lo oculta. Bendito su nombre. Y por eso ese es el pecado, hermano, que Dios ve en aquellos que tienen el conocimiento de querer ocultar su falta. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Y ellos no querían confesar sus pecados, no querían reconocer su falta, no querían, hermanos, reconocer que frente de ellos estaba el dador de la vida, no querían reconocer que frente de ellos estaba el Cristo, el Mesías prometido. Gloria al Señor. No querían reconocer su rebeldía. Gloria al Señor. Así es que mejor preferían, hermanos, seguir sufriendo las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia. Y qué lamentable, hermano, que tengamos, hermano, que sufrir las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, pudiéndonos, hermano, clamar la misericordia de Dios, pudiéndonos, hermano, dejar transformar por el poder bondadoso y piadoso de nuestro Dios, porque Dios puede transformar nuestros corazones rebeldes, hermano, endurecidos, gloria al Señor, cuando el hombre en verdad confiesa su pecado, da, hermano, siente dolor de haberle fallado a Dios y siente un deseo, una hambre por querer cambiar de verdad su estilo de vida. Ya no quiere estar como un hipócrita, gloria al Señor, sino que siente un anhelo profundo de verdad que Dios transforme su ser. No tienen, hermano, estos hombres, este hijo mal, gloria al segundo, representa a los religiosos de aquel tiempo y de hoy, que prometen mil cosas, pero en fin, solo son palabras vanas. Este era un mal hijo porque no le importó herir los sentimientos de su padre al decirle descaradamente que no quería ir a trabajar a su viña. En ese sentido, representó al pecador indiferente o negativo, opuesto a la voluntad de Dios, hablando del primer hijo que le fue sincero. Y a Dios le gusta la sinceridad, hermano. A Dios le gusta la sinceridad. Gloria al Señor, aunque muchas veces, gloria al Señor, hermano, Dios se tenga que doler por el mal camino que llevamos en nuestro corazón. Pero a Dios le agrada la sinceridad. Dios vio sincero esta respuesta del primer hijo que le dijo, no quiero ir. Y así fue, hermano. Él dice aquí, y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondió, él respondió y dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. Vemos que fue sincero el primer hijo. Esto ilustra el efecto que hace, hermano, la palabra de Dios en el corazón humano, hasta que mediante la obra del Espíritu Santo que produce el arrepentimiento, se alienta la fe y se llega a la obediencia. Cuando el primer hijo le dijo no voy, pero arrepentido, dice, se fue. Es que solamente Dios puede obrar en el corazón a través del Espíritu Santo, hermano. Tal vez nuestro corazón esté renuente a someterse a la presencia de Dios, a someterse a la voluntad de Dios, pero hay un deseo sincero. Y esa es la diferencia de aquel que no es sincero en la presencia de Dios, hermano. Que quiere, gloria al Señor, estar sirviendo a Dios, pero también complaciéndose a sí mismo. Que no quiere ceder su voluntad, que quiere, hermano, agradar a Dios, pero agradar a la carne también. Y esto no tienen temor de Dios, pero tampoco aparentan tenerlo. Admiten con toda franqueza su condición pecaminosa. Es claro que esa sinceridad no los salva, pero están más cerca de la salvación que los que actúan hipócritamente. Por eso Cristo les dijo, los pecadores y las rameras y los publicanos van delante de ustedes, porque no están actuando hipócritamente. Ellos están en una condición genuina, sincera,
Porque aunque no tienen temor de Dios, pero tampoco aparentan tenerlo, admiten con toda franqueza su condición pecaminosa. Es claro, esa sinceridad no los salva, pero aún están más cerca de alcanzar la salvación. Porque cuando Dios toque sus corazones, no va a haber impedimento para que ellos puedan rendirse al Señor. Pero cuando hay una pared, hermano, de desobediencia, de rebeldía, aunque Dios esté ahí tocando, ese hombre no es capaz de abrirle la puerta al Señor. Aunque Dios quiera insistir, hermano, enviando palabra tras palabra, porque a esto les había enviado profeta tras profeta, gloria al Señor, mensaje tras mensaje, a tal punto que Dios llegó a darles un silencio, hermano, gloria al Señor. El pueblo de Israel pasó 400 años de silencio, donde no había profeta de Dios antes que llegara el Mesías. El hombre, hermano, aquel hombre que no quiere obedecer la voz de Dios, que no quiere, hermano, arrepentirse de su desobediencia y de su rebeldía, por un tiempo Dios cesará de hablarle. Dios cesará, hermano, gloria al Señor, de amonestarle. Dios cesará de inquietar su vida, gloria al Señor. Y así pasó con el pueblo de Israel. Dios dejó de hablarle, Dios dejó de incitarle, Dios dejó de amonestarle, hasta que llegó Juan el Bautista, abriendo el camino al Mesías, gloria al Señor. Y qué difícil es cuando el hombre, hermano, se encuentra bajo un silencio de Dios. Qué difícil es para el hombre que sabe que su rebeldía lo han llevado hasta ahí. Gloria al Señor. Vamos a Jeremías, hermano. Gloria a Cristo. Vamos ahí, hermano, a buscar Jeremías capítulo 2. Verso 18, gloria al Señor. Ahora pues, ¿qué tenéis tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tenéis tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Que dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Quién lo dejó? Dios. No, ellos con su rebeldía, con su desobediencia, con su maldad, hermano, engreída en su corazón, porque no querían desprenderse de su mal camino. Y así es, hermano, cuando ya la rebeldía y la desobediencia se ha pegado a nuestra vida. Por eso es que tiene más oportunidad el pecador que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha venido a los caminos del Señor. Por eso ahí es donde se cumple esa palabra y dice, es mejor que no le hayas conocido antes de haberte apartado del mandamiento del Señor. Porque como la puerca lavada vuelve al cieno y se revuelca en el lodo, o el perro que vomita y luego vuelve a lamber su vómito. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Aquel que se aparta del mandamiento que ya tiene en su corazón, que ya conoce. Y por eso Dios le decía eso a Israel. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Porque ellos dejaban a Dios, hermano, y se aferraban a los pueblos que estaban a su alrededor. Y no solamente a los pueblos, a las tradiciones, a los dioses que las naciones servían. Y le dices para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas del agua del Éufrates. Y luego el Señor le dice, ¿sabes qué? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Es que para alejarse de Dios hay pasos, hermano, en nuestro corazón
para alejarnos de Dios. Cuando usted no reconoce las alertas de desobediencia y de rebeldía en su corazón y usted se deja guiar por esos caminos, hermano, que lo conducen fuera de la voluntad de Dios y no recapacita a tiempo, después que quiera, hermano, el temor de Dios se aparta de usted. Y por eso usted hace y deshace con su vida, a pesar que tiene el conocimiento de Dios en su corazón. Pero como ya no está el temor de Dios para poder aplicar ese conocimiento en su corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los hombres con el temor de Jehová se apartan del mal, aunque tengan la palabra, hermano, establecida en su corazón. Si no hay temor de Dios en nuestra vida, no podemos poner en práctica la palabra. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel: y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero eso tuvo un tiempo para irse desarrollando en su corazón. Verso 20: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Porque desde muy atrás, dice. O sea, esto no es la consecuencia de ahora. No, esto es una consecuencia de tu camino desde que estabas muy allá atrás. Por eso uno tiene que estar alerta, hermano, a lo que el corazón lo va dirigiendo fuera de la voluntad de Dios. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, o sea, tu pacto que tenías conmigo de fidelidad y de obediencia, y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Porque para dejar a Dios en el corazón hay que decidir. Gloria al Señor. Porque cuando usted hace lo malo sabiendo que no hay que hacerlo, hermano, y usted persiste en ese camino, usted ya está decidiendo a dejar a Dios. Gloria al Señor. Por eso estos fariseos, hermano, el cuadro que encontró Cristo en estos hombres era bien duro de enfrentar. Cristo se enfrentó a un corazón, hermano, más que endurecido. Se enfrentó a un corazón desechado de la presencia de Dios. Se enfrentó a un corazón, hermano, gloria al Señor, que ya estaba fuera del entorno divino de la presencia de Dios. Y qué difícil es enfrentarse a personas con conocimiento, pero fuera de la presencia de Dios, hermano. Fuera del entorno del trato divino de Dios para con su vida. Gloria al Señor. Acordemos, hermano, cuando Dios le había desechado a Elí, gloria al Señor. Dios le había advertido a Elí. Dios le había enviado palabra a Elí. Dios le había enviado, hermano, profeta a Elí, que pusiera atención en la vida que llevaban sus hijos, en la vida que había llevado él también, en permitirle que sus hijos estaran, hermano, profanando el tabernáculo, las ofrendas, gloria al Señor, y él no estorbarles. Dios le dijo, hermano, y le envió palabra y le dijo: sabe, has honrado más a tus hijos que a mí. Por lo tanto, yo he decidido ya no ponerte como sacerdote, ni aún tus hijos van a morir en la edad viril. Y desde que Dios le envió esos mensajes, ya la palabra de Dios escaseaba en el pueblo de Israel, hermano. La palabra de Dios dice que ya no había visión con frecuencia, porque ya la palabra de Dios se había que escaseado, porque ya Dios ya no le hablaba al sacerdote. Ya Dios ya no podía, hermano, intervenir en la vida de Elí. Ya no tenía ese contacto con ese hombre, gloria al Señor. Pero antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel, gloria al Señor. Antes, hermano, que se extinguiera la palabra por completa en el pueblo de Israel,
Israel, porque no todos tenían que sufrir las consecuencias de la desobediencia de un hombre, de una familia. Había una nación, había un pueblo que dependía de la palabra de Dios, de la visión de Dios, hermano. Por eso Dios había preparado a un niño, gloria al Señor, desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Dios había preparado a Samuel para que antes que la lámpara se apagara en Israel, Dios llamó a Samuel. Gloria al Señor. Y por eso, hermano, cuando le habló, oyó Samuel la palabra de Dios, hermano, como ahora no tenían esa relación con la voz de Dios. Hermano, en el pueblo ya nadie podía distinguir quién hablaba, quién llamaba. Por eso Dios le habló 3 veces a Samuel. Y cuando escuchaba, hermano, pensaba que Elí le hablaba. Y Elí, hermano, pensaba que Dios no le iba a hablar a nadie. Ya estaba, hermano, como se había, hermano, ya acomodado a lo que Dios había mandado. Ya no buscó la misericordia de Dios. Elí tuvo oportunidad de arrepentirse. Elí tuvo oportunidad, hermano, de buscar, de apelar la misericordia de Dios. Si usted lo quiere buscar en su casa, hermano, en 1 de Samuel capítulo 2, gloria al Señor. Ahí nos habla de cómo Dios también le dijo a Samuel, gloria al Señor, lo que iba a hacer con este hombre. Y cuando se dio cuenta Elí que Dios le estaba hablando a Samuel, hermano, porque 3 veces se levantó, se acostaba, se iba, se acostaba, se iba, y Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel. Y cuando él despertó, lo primero que hizo fue a buscar a Samuel y le dijo: no me encubras nada, dime lo que Jehová te ha hablado. Pero no era para arrepentirse, hermano, era simplemente curiosidad. Porque a veces, hermano, no tenemos el deseo de arrepentirnos, de enmendar nuestra vida. Simplemente la palabra nos viene y nos va, gloria al Señor. Y Dios, hermano, le habló la última vez a Elí. Y Samuel no le encubrió nada de lo que Dios le había hablado a Elí. Y sabe la respuesta de Elí: Jehová es, haga lo que él ha determinado. Esa fue la respuesta de Elí. Se conformó. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que mientras hay vida hay esperanza, hermano. Es mejor perro vivo que león muerto. Eso sí dice la palabra de Dios en Proverbios. Es mejor perro vivo que león muerto. Imagínese un león muerto, hermano, a un perro vivo. ¿En quién usted se va a apoyar? ¿En el león? Si ya está muerto. Y en el perro, que aunque sea más débil que el león, pero como está vivo, el perro lo puede defender, pero el león ya no. Gloria al Señor. Así es que vemos que Cristo se enfrentaba, hermano, a esos corazones que ya estaban nulos del trato de Dios para su vida. El que prometió y no cumplió. Este segundo hijo de esta parábola deja mucho que desear. En un momento de emoción o quizás de conveniencia, le mostró a su padre una voluntad presta y total para salir al campo. La expresión "yo sí voy, Señor", no solo era una forma respetuosa, sino también prometedora. Sin embargo, él sabía en su interior, hermano, que no era así como él profería, que no era así como él decía. Gloria al Señor. Sin embargo, él sabía que en su interior era contrario a lo que él había prometido, que no tenía la menor intención de hacer lo que el Padre deseaba. Esto es hipocresía. Gloria al Señor, hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos lave, hermano, totalmente de ese rol de hipocresía. Hay que ser sincero, principalmente con uno mismo, hermano, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, a Él no lo podemos engañar. Pero la hipocresía sí nos engaña a nosotros mismos primero, antes de engañar al resto que está a nuestro alrededor. La hipocresía nos hace creer que estamos bien así como estamos. Gloria al Señor, nos ciega. La religiosidad y de hipocresía nos ciega. Y estamos más al pendiente de los errores de los demás que de los errores de nosotros. Estamos más al pendiente de las actitudes de los demás que las actitudes de nosotros. Pero cuando somos sinceros de corazón, hermano, estamos pendientes en nuestras debilidades,
en nuestra falta, en nuestras imperfecciones, para que Dios se perfeccione en nosotros, para que Dios pueda crecer en nosotros. Como decía Juan, quiero menguar, pero que tú crezcas en mí. Gloria al Señor, hermano. Y cuando estamos enfocados en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, no nos queda tiempo en mirar a nuestro alrededor, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Y eso está determinado, está, hermano, ahí, gloria al Señor, que cuando nosotros nos enfocamos en correr esta carrera que tenemos por delante, no mirando al que está alrededor nuestro, sino mirándonos a nosotros mismos, cómo estoy corriendo. Gloria al Señor. En esta lección cruel se dirigía en primer lugar a los líderes autorizados de los judíos, esos que se sentaban en lugares principales y aparentaban una profunda santidad y celo en el servicio de Dios, pero que en el fondo todo era farsa, hipocresía. Habían llegado a interrumpir a Jesús, a exigirle obediencia de su autoridad para realizar lo que hacía. Sin duda esperaban que Jesús usara argumentos, que realizara esos milagros y desmascararlo, para poderle acusar falsamente, hermano. Gloria al Señor. Miren lo que dice Mateo. Ellos, hermano, ya para ir terminando y cerrando la clase, ellos, hermano, estaban más, gloria al Señor, enfocados de seguir guardando su apariencia ante los demás. Gloria al Señor. Ellos querían seguir, hermano, guardando su apariencia delante del pueblo, pero no tener esa humilde, hermano, expresión en su corazón para reconocer que necesitaban, hermanos, ser guiados por Jesús. Y miren lo que dice en el verso, que en el capítulo 23, hermano, verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Eso era lo que a ellos les encantaba, porque estaban llenos solamente de religiosidad, pero no había ese deseo de conocer verdaderamente la palabra, para que esta palabra los transformara, para que esta palabra los dirigiera. Porque cuando usted escudriña la Biblia, hermano, para encontrar la vida eterna para usted, gloria al Señor, hermano, ahí usted se dará cuenta que nos falta mucho para poder ser perfectos, como Dios lo dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando usted se mete a escudriñar la palabra, no para debatir, no para hablar opiniones, no para razonar, hermano, gloria al Señor, de temas interminables que acarrean disputa necia, dijo Pablo a Timoteo, sino para crecer, para poder fortalecer su fe, para poder arraigar convicciones en su alma propia, hermano. Esto no, ellos querían, hermano, llenarse de la ley, llenarse de la interpretación de la palabra, para ser llamado maestro, para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser, hermano, estar reconocidos delante del pueblo. Este es un gran líder. Vieran cómo habla el Torá, cómo habla el Pentateuco, cómo habla el Deuteronomio, cómo lo discernice, cómo lo interpreta. Eso amaban ellos. Dice que las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamaban rabí, rabí, maestro. Y hay hombres que no escudriñan la palabra para vivirla a ellos, sino para aplicársela a otros, hermano. Y ahí es cuando Dios les cierra el entendimiento. Y por eso se vuelven indoctos de la ley, no entendiendo nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque buscan el conocimiento para engrandecerse. Buscan el conocimiento para que les aplaudan, pero no buscan el conocimiento para vivirlo, para practicarlo. Y cuando uno se mete así a la palabra, Dios mismo te pone para que puedas enseñar a otros. Porque no solo lo haces del labio para afuera, sino del corazón.
Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermano. Y esta parábola es lo que nos enseña, que nosotros no podemos vivir de una simple religiosidad. Tenemos que vivir de obediencia genuina en el corazón. Gloria al Señor, que así como los pecadores necesitan la ayuda de Dios, yo también la necesito más por el conocimiento que se me ha dado. Gloria al Señor, por la puerta grande que Dios me ha abierto para estar en su gracia. Gloria al Señor, por la oportunidad que Dios me ha dado de congregar y estar sentado en sillas celestiales con Cristo. Así, hermano, nosotros necesitamos más la gracia de Dios. Puestos en pie, Dios que nos ayude. Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia que tienes.